Buenas tardes. Quiero hoy terminar el ciclo sobre el confucianismo que habíamos empezado la última vez. Estuvimos comentando cómo el confucianismo es yo diría que es la principal filosofía china que ha marcado el pensamiento, la ética y los valores humanos de la China aún actual. O sea, ha dejado una impronta muy profunda en el pensamiento y en las costumbres chinas. El confucianismo, como lo veíamos la última vez, a diferencia del taoísmo, se ocupa en principio inicialmente más en la relación humana, es decir, la relación con el otro, tanto al interior de la familia como en la sociedad, como en la relación con el Estado. Y su fundamento es determinar cuál es el deber ser del ser humano en lo que son responsabilidades de deberes y derechos para con el otro. A diferencia del taoísmo, que es tan antigua como el confucianismo, pero como habíamos visto, donde en el taoísmo pues está más centrado en la vía, en el camino, que se expresa de una manera absolutamente espontánea. El taoísmo no se ocupa como el confucianismo del deber ser y de la relación con el otro, sino realmente más en el origen del universo, en los ciclos del universo y la relación que tienen con el ser humano y con los propios ciclos del ser humano. Entonces, en el confucianismo vimos que como está centrado en los valores que el ser humano debe desarrollar, habíamos visto cómo el confucianismo recogió de antiguas filosofías chinas lo que se llamó la rectificación de los nombres, que ya habíamos mencionado en el anterior capítulo, y hoy vamos a hablar del Ming. Para el confucianismo, el Ming viene a ser el destino, es como la inevitabilidad de lo que tiene que suceder. Pero, ojo, este Ming va inicialmente, aunque hace referencia al destino, una vez que el budismo empiece a influir al confucianismo, pues vamos a ver que ese Ming se convierte más es en una introspección que apunta a entender el misterio del ser en sí mismo. Como vemos, ahí está la influencia del budismo en el confucianismo. El confucianismo también, para el confucianismo fue muy importante todo lo que tuvo que ver con el culto a los antepasados. Y este culto a los antepasados, si bien ya existía antes de él en las filosofías chinas, hay una recuperación del culto a los antepasados desde un punto de vista moral. Es decir, que si una sociedad quiere ordenarse, es muy importante que recupere no solamente los valores de los antepasados, sino que entienda la época en que vivieron los antepasados y todo lo que el mundo que tiene que ver de estos antepasados. Entonces, este culto que se hace a la familia de alguna manera es un culto que va más allá y que para el Kung Fu Tse, para que una sociedad pueda reordenarse, es muy importante recuperar los valores anteriores, es decir, recuperar la tradición, pero no desde una manera solamente del deber ser de manera restringida, sino que vaya más allá y que se pueda recuperar realmente todo lo que tuvo que ver con esos antepasados a nivel de su historia, su cultura, su economía, lo que marcó la época, lo que marcó la época a
a la familia, ¿sí? A la familia antigua. Entonces, este culto a los antepasados era muy importante y sigue siendo muy importante para el confucianismo. Hacia el siglo X, después de Cristo, vamos a ver que surge una nueva corriente, que va a ser la corriente de neoconfuciana, donde uno ya ve cómo el budismo penetra realmente a algunos postulados del confucianismo, entre ellos el más importante, el famoso Ming, que era este destino, que era como este mandato del cielo frente al cual no se podía hacer nada. Para los neoconfucianistas, más que centrarse en el mandato del cielo, el Ming es entender cuál es el origen del universo y el origen del ser humano, ¿sí? En el Ming se entiende más, o sea, en el confucianismo, más que una relación con Dios, se habla de una relación con el cosmos. Y en esto se asemeja mucho al taoísmo, porque justamente el taoísmo, acuérdense, que habla mucho de los ciclos cósmicos y la manera como esos ciclos cósmicos van a influenciar al ser humano y a los ciclos humanos. Entonces, la influencia del budismo en el confucianismo, pues dio paso a esta nueva corriente neoconfuciana que surge en el siglo X, a principios, ya a finales del siglo X después de Cristo, y donde lo importante va a ser penetrar en el ser, va a ser el perfeccionamiento de sí mismo. Y en esta escuela, pues lo que se va a buscar es, por un lado, el orden de la sociedad. Para llegar al orden de la sociedad era importante recuperar el orden en la familia. Para recuperar el orden en la familia era importante recuperar el perfeccionamiento de sí mismo, es decir, el orden de sí mismo, que estaba vinculado con la conciencia que el ser humano tenía de sí mismo. O sea que aquí lo que vemos es un perfeccionamiento centrado en el ser humano y no tanto en la voluntad del cielo y en un destino marcado por el cielo, por la definición y por el camino que el cielo imponía. Entonces vamos a dejar aquí por hoy. Por ahora cerramos toda esta influencia que tuvo el budismo en el confucianismo, y posteriormente veremos cómo el budismo entra en China y ante todo va a fusionarse con el taoísmo, con quien va a encontrar pues una similitud más profunda. Con el confucianismo había puntos en los que diferían totalmente y entraban no solamente en antagonismo, sino muchas veces en encuentros violentos. Por ejemplo, para el budismo la familia no es tan importante como lo es para el confucianismo. El budismo está centrado sobre el ser humano y la causa de su sufrimiento. Entonces ahí había, por ejemplo, un antagonismo muy profundo entre budismo y confucianismo. Otro antagonismo profundo es que el confucianismo, como ya lo vimos, está centrado en los valores morales y el deber ser, mientras que en el budismo la búsqueda finalmente de la causa del sufrimiento del ser humano, esa búsqueda está más centrada en encontrar una paz espiritual, una felicidad profunda y espiritual. Entonces, esto eran diferencias muy profundas que influyeron mucho en la entrada del budismo en China y en su institucionalidad, llamémosla así, cuando los emperadores querían asumir muchas veces el budismo, pero entraban en conflicto con los principios confucianos. Entonces, vamos a dejar entonces por ahora acá y nos veremos en la próxima vez. Gracias.